Me cayó la migra, amigos. Ya me estoy regresando a mi pueblo. Se intentó. Creepypastas para tener de fondo mientras señor nostálgico es deportado mientras vende churros. Este título fue gracias a Gina Snowgrave. Empezamos. Experiencias de un camionero. Desde muy joven me enseñaron a nunca hablar con extraños, y durante mi infancia jamás lo hice. Sin embargo, en la vida adulta las cosas cambian. Hay más razones para hablar con personas que no conoces, especialmente cuando te sientes solo. Cuando me convertí en conductor de camiones, los largos y vacíos caminos me ganaron, y empecé a dar aventones a personas que iban al mismo lugar que yo. Era la solución perfecta para mi soledad, y a menudo me hacía amigo de las personas a las que ayudaba. Mi trabajo era absolutamente perfecto hasta esa noche de noviembre. Había dejado mi carga en el almacén asignado y estaba de regreso al depósito. Iba a ser un viaje largo durante la noche. Unas horas después de empezar el trayecto, vi a un hombre al costado del camino, con una bolsa negra y una placa que indicaba el mismo destino al que yo me dirigía. Usualmente, después de cierta hora, simplemente ignoro a los que hacen autostop y sigo mi camino, pero había algo en este hombre que me hizo sentir que le debía algo, y además me vendría bien algo de compañía en el viaje. Me detuve, bajé la ventana y le pregunté a dónde iba, aunque ya había leído el cartel. Solo señaló su placa y me miró. Algo en él me hizo sentir incómodo, pero ya era tarde, así que le dije que subiera. Fue un gran error. El hombre se subió y se sentó en el asiento del pasajero. Iba completamente vestido de negro, con una cadena plateada que sobresalía del bolsillo superior de su abrigo. Al principio dudé, luego me recompuse y le extendí la mano. Estaba fría, muy fría. No era el tipo de frío de alguien que ha estado afuera con bajas temperaturas, sino el de alguien con fiebre. Frío húmedo y pegajoso, algo antinatural. Miré su rostro. Parecía tener unos 50 años, con una barba gris y una mirada dura que te ponía en tu lugar. Me aclaré la garganta y me presenté. Él respondió con un murmullo áspero que no sonaba a un nombre. Solo dije: un gusto conocerte, y retomé el camino. Decidí que lo mejor era no intentar hablar demasiado con él a menos que él hablara primero. No parecía alguien con quien uno quisiera decir algo incorrecto. Después de unos minutos, comencé a notar que estaba hurgando constantemente en su bolsa, lo que producía un inquietante sonido metálico, como si metal golpeara con otro metal. Después de aproximadamente una hora de manejo, el hombre no había dejado de hurgar en la bolsa. También noté que me había estado mirando fijamente durante un rato, lo cual me incomodaba enormemente y me hacía sentir escalofríos. Normalmente, si tengo un pasajero poco comunicativo, pongo la radio, pero la mía se había descompuesto la semana pasada y aún necesitaba arreglarla. Intentando evitar su mirada, le pregunté: ¿qué tienes en la bolsa? Me arrepentí de inmediato. Me miró directamente y dijo con voz rasposa: ocúpate de tus asuntos. Me sorprendió un poco su respuesta, y traté de tomarlo como una broma sarcástica, aunque estaba seguro de que no lo era. Durante el resto del trayecto, los sonidos de la bolsa se hicieron más fuertes, y él comenzó a emitir sonidos extraños en un tono extremadamente bajo. Me sentía tan incómodo que empecé a pensar en qué hacer. No podría aguantar otras 3 horas con ese hombre en mi camión. Ahora estaba golpeando algo con fuerza dentro de la bolsa, y luego comenzó a raspar lo que sonaba como un cuchillo contra algo más. Había tenido suficiente y me orillé al lado del camino. No quería confrontarlo, pero le pregunté una vez más: ¿qué tienes en la bolsa? Una vez más respondió: ocúpate de tus asuntos. Asentí y le dije que teníamos una ponchadura en la llanta trasera y le pedí si no le molestaba revisarla mientras yo buscaba el kit de reparación. Me miró con odio absoluto, pero salió del camión y se fue a la parte trasera. Pisé el acelerador y me fui, viéndolo en las luces traseras mirándome con lo que parecía una sonrisa en su rostro. Sus manos parecían cubiertas de sangre. Todavía veo esa imagen cada vez que cierro los ojos. Llegué al depósito, tratando desesperadamente de olvidarme de ese hombre. Entonces me di cuenta. Había dejado su bolsa. Por supuesto, no pude evitar mirar dentro, pero ojalá no lo hubiera hecho.
La bolsa estaba llena de diferentes objetos de metal, todos parecían algún tipo de dispositivo de tortura. Desde cuchillos y grilletes hasta cuerdas y varas. Entonces me di cuenta de que estaban cubiertos de sangre. No sé por qué no llevé la bolsa a la policía, pero pensé que como ya tenía mis huellas, no acabaría bien para mí. Me llevé la bolsa a casa y busqué más dentro, y para mi horror, al fondo de la bolsa había una foto de mi camión, una foto de la matrícula y una foto de mí sosteniendo la bolsa. No pude dormir, pero finalmente logré descansar un par de horas. Definitivamente ya no podía ir a la policía. Parecía que la bolsa me pertenecía, pero decidí que debía hacerlo. Puse la bolsa en una caja y estaba a punto de salir por la puerta cuando noté algo. La foto de mí sosteniendo la bolsa estaba clavada en la puerta con una nota adjunta. Todo lo que decía era: ocúpate de tus asuntos. Llevo un tiempo como conductor de camiones y he experimentado muchas cosas en la carretera. Algunas se han quedado conmigo durante años, y otras probablemente me acompañarán para siempre. Una de estas experiencias seguramente se quedará conmigo hasta el día de mi muerte. Me habían asignado un viaje muy largo, transportando una carga durante 10 horas a través del condado. No había nada más que música espantosa en la radio y empezaba a cansarme. Hacía tiempo que había oscurecido y ya era muy tarde. Decidí que me detendría en el próximo motel que encontrara para pasar la noche, no me importaba si era un mal lugar. Ahora desearía realmente no haberlo hecho. Me estacioné y miré a mi alrededor. El lugar se veía terrible. La pintura se estaba despegando de las paredes, las ventanas estaban sucias y faltaban varias letras en el letrero. Lo más extraño era que no había ningún coche en el estacionamiento. En otra ocasión, habría tomado eso como una advertencia fuerte de alejarme, pero había estado conduciendo todo el día y no tenía la energía para volver al camión y buscar otro lugar. Me dirigí a la recepción, pero no había nadie. Toqué el timbre y aún así nadie apareció. Esperé unos minutos más, tocando el timbre repetidamente. Molesto, me di la vuelta y comencé a irme, pero entonces escuché una voz. Miré y vi a un hombre mayor con muy pocos dientes sonriendo de manera extraña. Me dio la bienvenida al motel y me preguntó si podía ayudarme en algo. Le dije que necesitaba una habitación para pasar la noche y que me gustaría una habitación con vista a mi camión, siempre pido esto en moteles tranquilos. Me hace sentir más seguro por alguna razón. El hombre revolvió un poco las cosas y luego me lanzó una llave con un número de habitación. Pagué por adelantado porque partiría temprano por la mañana. Mientras subía las escaleras, lo escuché decir en tono apagado: que tengas una gran noche de sueño, y luego soltó una risita baja. Esto debería haberme asustado, pero estaba demasiado exhausto para preocuparme. Lo primero que noté al entrar a mi habitación fue que no tenía vista a mi camión, como había pedido. En su lugar, solo daba a los contenedores de basura del otro lado del edificio. La cama era cómoda y la habitación grande, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Había manchas en la alfombra, manchas oscuras. Las paredes estaban llenas de marcas y había algo en una bolsa de plástico en la bañera. No podía distinguir qué era, pero era grande. Levanté un poco la parte superior para ver y casi vomito. Dentro estaba la cabeza de un cerdo, no cortada cuidadosamente como lo haría un carnicero, sino con un corte profundo y tosco. Esto era absolutamente repugnante, pero como las paredes ya estaban llenas de cucarachas, decidí no usar la ducha ni la bañera y cerré la cortina. Traté de olvidar lo que había visto. Me desperté no por el sonido de mi despertador, sino por el sonido de voces afuera de mi habitación. Eran las 2 de la mañana, ¿quién estaría levantado a esa hora? Supuse que era otro huésped y traté de volver a dormir, pero antes de poder hacerlo, escuché el inconfundible sonido de una llave en la cerradura. Salté de la cama y me metí en la bañera, escondiéndome inmediatamente y tratando de ignorar la cabeza de cerdo que yacía junto a mí. La cortina estaba cerrada, pero podía ver un poco a través de un agujero desgastado en la tela. Escuché la puerta abrirse y el sonido de pasos cuando alguien entró en la habitación. Espié por el agujero y vi a un hombre con un pasamontañas acercarse a mi cama. Tenía algo en la mano. El hombre quitó las cobijas y maldijo.
Luego escuché la voz del hombre de la recepción susurrar. ¿Qué pasa? El hombre con el pasamontañas respondió. No está aquí, debió haberse ido antes de lo que pensábamos. Entonces vi que el hombre comenzaba a irse y una enorme sensación de alivio me invadió. Luego se detuvo, se dio la vuelta y fue directamente al baño. Sentí que mi corazón dejaba de latir. Traté de aplastarme contra el fondo de la bañera, aunque sabía que no serviría de mucho. Se quedó allí unos minutos. Luego lo escuché toser, escupir algo en el lavabo, y salir. Cuando estuve seguro de que se había ido, salí, tomé mi mochila y me fui. Usé la salida de emergencia en un costado del edificio, corrí hacia mi camión, subí, encendí el motor y me fui. Al salir, vi a alguien en la ventana, mirándome. Sonriendo con esa desagradable sonrisa sin dientes. No miré atrás y salí de allí. Había conducido casi 20 millas cuando un oficial de patrulla de carretera me detuvo. Me preguntó si sabía que las puertas traseras estaban abiertas. Le dije que no y fui a revisarlo. Habían robado una gran cantidad de mi carga y muchas otras cajas estaban rajadas. Le conté al oficial todo sobre el motel y lo que me había sucedido. Sacudió la cabeza en incredulidad y me dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Ese motel a 20 millas en el camino? El dueño murió allí hace 4 años y ha estado abandonado desde entonces. Ser camionero significa viajar constantemente. Viajar constantemente significa cambio constante, y el cambio constante significa peligro constante. Esto fue algo que tuve que aceptar cuando tomé el trabajo hace todos esos años. Pero en aquel entonces pensé que nada me sucedería, que no había ninguna posibilidad de encontrarme con el peligro, que era completamente invencible el volante de mi camión. Pero, qué equivocado estaba. Había cruzado la frontera estatal hace un rato y mis ojos comenzaban a sentirse pesados. No había visto a nadie más en la carretera durante millas y me estaba aburriendo de escuchar programa tras programa de radio. De repente, el camión empezó a desacelerar. Presioné el pedal con más fuerza, pero no tuvo efecto. Me desperté por completo y me enderecé, mi camión avanzó unos metros más y luego se detuvo. Me quedé allí un minuto, confundido, antes de desabrocharme el cinturón y salir. Rápidamente me di cuenta de que me había quedado sin combustible. Estaba bastante molesto conmigo mismo por no haber prestado más atención, y pensándolo bien, escuché el pitido de advertencia hace algún tiempo. Estaba a punto de llamar a mi jefe cuando escuché una voz detrás de mí. Me giré rápido, sosteniendo mi teléfono como si fuera un arma. El hombre que se acercaba parecía tener unos 40 años, con el cabello canoso y un bigote. Parecía estar masticando un trozo de tabaco y caminaba con una ligera cojera. Parece que te has quedado sin gasolina, dijo con voz ronca, mientras seguía acercándose. Me encogí de hombros y le dije que estaba bien, y comencé a caminar de regreso al camión. Tengo un lugar no muy lejos de aquí donde podría conseguirte algo de combustible. No le creí, había demasiadas cosas que no cuadraban. ¿Por qué estaba aquí, en este lugar, a esta hora, justo cuando me quedé varado? Le dije que ya tenía algo de combustible en la parte trasera y que no necesitaba ayuda. Entré y cerré con llave las puertas, solo quería que ese hombre se fuera. Lo vi alejarse hacia el bosque y desaparecer. Llamé a mi jefe y me dijo que enviaría a alguien a remolcarme, pero que podrían tardar un poco. Terminé quedándome dormido donde estaba, sintiéndome mucho más seguro con las puertas cerradas y el hombre desaparecido. Desperté un rato después y me di cuenta de que estaba en movimiento. Al principio estaba confundido, pero luego recordé que alguien había sido enviado a remolcar el camión. Me pregunté por qué no me habían despertado, pero tal vez lo intentaron. Soy un dormilón y las puertas estaban cerradas. Noté que aún estaba oscuro afuera y traté de averiguar dónde estábamos en el mapa. No podía ver ningún letrero al costado de la carretera y no tenía idea de dónde estaba. Abrí la ventana y grité al conductor del remolque. ¿A dónde vamos? ¿Por qué no me había llevado directamente al taller? Después de un rato, parecía que estábamos en un camino muy rural, casi como si estuviéramos conduciendo por un bosque. A lo lejos, vi un gran granero hacia el cual parecíamos dirigirnos.
No lograba llamar la atención del conductor, así que llamé a mi jefe para ver qué estaba pasando. Sonaba extremadamente confundido y dijo que el remolque no estaba programado para llegar a mi ubicación hasta dentro de 1 hora. Estaba perdiendo la cabeza y le grité a mi jefe. Entonces, ¿quién diablos me está remolcando? Mi jefe llamó a la policía y me dijo que intentara salir del vehículo. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Abrí la puerta y salté. Quedé sin aliento y me quedé tirado por un momento. El camión de remolque se detuvo, el conductor debió de haber escuchado el sonido de la puerta. Me levanté de inmediato y corrí, sin saber en absoluto dónde estaba y escogiendo una dirección al azar. Mirando por encima del hombro, lo vi y de inmediato reconocí el rostro. Era el hombre de antes. Escupió un bulto de tabaco de su boca y saltó del camión. Corrí cada vez más rápido, pero luego escuché el ruido de un disparo. Me tiré al suelo y me arrastré detrás del árbol más cercano, aterrorizado. El hombre ahora caminaba rápido, gritándome para que saliera. No había visto exactamente dónde me escondí, pero probablemente tenía una buena idea. Logré arrastrarme detrás de un tronco, respirando tan silenciosamente como podía. El hombre se acercaba cada vez más, diciendo: «Entrégate y será rápido». Ya no podía moverme, me oiría. El hombre se detuvo justo al lado de mi tronco, miró a su alrededor y corrió en otra dirección. Solté un suspiro de alivio y me asomé. El hombre estaba a unos 100 metros de distancia y me estaba mirando directamente. Corrí hacia el camión y me escondí debajo, escuchando el sonido de las balas golpeando el metal. No tenía a dónde correr, y él estaba allí. Justo cuando pensaba que todo había terminado, escuché el sonido de las sirenas. El hombre maldijo y corrió hacia el bosque. Salí de debajo del camión y me encontré con los oficiales que habían llegado. 2 de ellos ya habían salido corriendo tras el hombre. Me preguntaron qué había sucedido y me llevaron a la comisaría para interrogarme. Respondí todas sus preguntas y les hablé sobre el granero al que me llevaban. Fue inspeccionado y clausurado. Cuando pregunté qué encontraron, me dijeron que era mejor que no lo supiera. Solo puedo imaginar lo que me habría pasado si me hubiera quedado en el camión. Sin embargo, sé una cosa. Ese hombre aún anda suelto, y solo puedo sentir lástima por la pobre alma que se cruce con él la próxima vez. Como camionero, viajo mucho, yendo a lugares en los que desearía no haber estado. Como camionero, veo mucho, viendo cosas que desearía no haber visto. Como camionero, experimento mucho, viviendo experiencias que desearía no haber vivido. Pero son esas cosas las que me hacen quien soy, y por eso amo este trabajo, sin saber con qué me voy a encontrar después. Sin embargo, esa incertidumbre significa que no puedo planificar cómo actuaré en ciertas situaciones, y no tomo las decisiones correctas en ciertos momentos. Para nada. Estaba en el Reino Unido hace un tiempo, llevando una carga hacia el norte de Inglaterra. Estaba oscuro, y había pocas estrellas en el cielo. Por alguna razón, no podía concentrarme en la carretera y seguía jugando con la radio. Pasaron unos minutos mientras hacía esto, miré hacia adelante y lo vi justo en mis faros. Extendido en el suelo, había un cuerpo, no se movía. Puse el camión a un lado y me bajé. Me acerqué al cuerpo lentamente y, con cautela, pregunté: ¿Está bien, señor? No hubo respuesta. Me acerqué más, a punto de tomar su pulso, y entonces me di cuenta de que no era necesario. La sangre fluía desde debajo de él, una evidente herida de puñalada. Estaba claro que el hombre estaba muerto, y sabía que tenía que llamar a la policía. Marqué el 999 y les expliqué lo que había encontrado. Dijeron que enviarían a alguien y que me quedara donde estaba. Unos momentos después, escuché voces, gritos y el sonido de pasos rápidos golpeando el suelo con fuerza. Pude distinguir las siluetas de 2 hombres, uno de ellos cargando una bolsa. Sabía exactamente para qué era. Corrí de vuelta a mi camión y me subí, con el corazón latiendo a 1000. ¿Cómo podía estarme pasando esto? Esa era la pregunta que martillaba en mi cabeza. Los hombres habían llegado al cuerpo ahora. Uno de ellos tiró la bolsa y luego corrió hacia su coche. No los había visto estacionados al otro lado de la carretera.
El segundo hombre corrió hacia mi camión e intentó subirse. Abrí la puerta con fuerza, golpeándolo en la cara. Gritó de dolor y cayó hacia atrás. Hice lo único que se me ocurrió. Conducir. Pisé el acelerador y me fui de allí tan rápido como pude, aliviado de haber escapado a tiempo. Pero el alivio no duró mucho, ya que noté unas luces de un coche detrás de mí. Me estaban persiguiendo, y, claro, él era mucho más rápido que yo. El coche detrás de mí iba ganando terreno poco a poco. Sabía que no podía ganarle en velocidad, pero sí en tamaño. Esperé hasta que estuvo justo en mi parachoques y luego frené de golpe. Fui lanzado hacia adelante en mi asiento. Para cuando me recuperé, el coche ya no estaba. No sabía dónde se había ido, o cómo no lo había golpeado. Vi un desvío unos metros a la izquierda y solo podía suponer que había tomado ese camino. Pisé el acelerador una vez más, quería asegurarme de que el otro hombre no me alcanzara. Llevaba unos 5 minutos acelerando cuando noté algo en medio de la carretera adelante. Eran dos coches. Dos coches que reconocí. Eran los hombres. Habían formado una especie de bloqueo en la carretera. Mil pensamientos giraban en mi cabeza, ¿realmente había tropezado con algo tan serio que estas personas necesitaban que yo muriera? ¿Por qué no simplemente intentaron escapar? ¿Qué debía hacer ahora? Antes hablé de cómo en ciertas situaciones tomo decisiones equivocadas. Ahora era uno de esos momentos. Aceleré a través del bloqueo y no me detuve. La policía llegó a la escena y me interrogó sobre lo que sucedió y cómo dos coches terminaron destrozados en medio de la carretera. Les conté lo que había hecho. Un hombre había sido hospitalizado y el otro había escapado a pie. Los detectives encontraron huellas frescas de neumáticos cerca y dedujeron que el hombre se había escapado en coche. Resultó que los hombres eran líderes de pandillas. Los dos habían matado al hombre que encontré en el costado de la carretera, quien también fue identificado como el líder de una pandilla rival. Aún me maldigo a mí mismo por el hecho de que el otro hombre haya escapado. Por alguna razón, nunca puedo sacudirme la sensación de que, de alguna manera, lo volveré a ver. La mente es un frágil recipiente. Si la alimentas demasiado, colapsa. Si le das muy poco, se disuelve. Pero si la alimentas con lo mismo una y otra vez, se vuelve rutina y nada fuera de lo común. O eso dicen. A lo largo de mi carrera como camionero, he visto todo tipo de cosas aterradoras, más de lo que cualquier persona debería soportar, y son estas cosas las que han hecho que mi mente colapse. Escucho un ruido por la noche y no se siente como algo ordinario. En su lugar, me paraliza de miedo. Todos los terribles recuerdos de lo que he vivido regresan de golpe, y todo lo que hace falta es el chasquido de una ramita detrás de mí en el bosque. Mis experiencias me han vuelto paranoico. Pero fue precisamente esta paranoia la que me salvó la vida. Llevaba conduciendo lo que parecían días, avanzando interminablemente por carretera tras carretera. Mis ojos estaban fijos en el suelo frente a mí. Tenía hambre, necesitaba un descanso, y mi lista de reproducción de Radiohead estaba a punto de terminar. Me detuve en una gasolinera y llené el tanque. Pagué y lo moví a un estacionamiento al otro lado de la estación. El lugar estaba casi desierto, aunque había algunos coches dispersos aquí y allá. Algo en el ambiente me provocó un escalofrío. Me encogí de hombros y entré a la estación para tomar un café y comer algo. Regresé a mi camión alrededor de una hora después y subí. Había conducido algunos kilómetros cuando escuché un golpeteo. Reduje la velocidad y observé la carretera a mi alrededor. No había otros coches. ¿De dónde venía ese ruido? Seguí conduciendo y, al cabo de un rato, lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Qué estaba pasando? Ya estaba increíblemente confundido, pero continué conduciendo de todas maneras. Después de 20 minutos, escuché un golpeteo repetido. Esta vez supe exactamente de dónde venía. Venía desde dentro del camión. Si no fuera tan paranoico todo el tiempo, lo habría pasado por alto como si fuera algún ruido mecánico. Pero sabía que no podía simplemente asumir eso. Me detuve al costado de la carretera y salí. Caminé hacia la parte trasera. Lo primero que noté fue que el seguro había sido roto y las puertas estaban forzadas. Estaba desconcertado y las abrí.
Dentro, todo estaba en su lugar, no había nadie, ninguna caja movida. Todo parecía estar bien. Volví a colocar el seguro y regresé al camión. Sabía que algo humano había roto el candado. Tal vez lo rompieron, pero no supieron cómo abrir las puertas. Aunque esto era inquietante, al menos sabía que no había nada adentro. Me fui de nuevo en la noche. Conduje durante varias horas más hasta que, de repente, sentí un gran malestar. Había algo en la parte trasera. Lo sabía. Detuve el camión, saqué mi pistola de la guantera y caminé hacia atrás. Quité el seguro y abrí de golpe las puertas, con el arma levantada. Dentro, de nuevo, no vi nada. No podía creerlo, estaba seguro de que algo estaba ahí. Bajé mi arma y estaba listo para irme cuando vi algo moverse. Alguien salía de detrás de unas cajas y se levantaba. La figura oscura estaba en el otro extremo del camión. Disparé y fallé. Disparé otra vez y otra vez, sin acertar. La cosa empezó a caminar hacia mí. Rápido. Casi había llegado a mí, y apreté el gatillo. Mi pistola hizo clic. Estaba vacía. La arrojé al suelo y cerré las puertas de golpe, sintiendo presión al otro lado. Logré asegurar el cerrojo y llamé a la policía de inmediato. Llegaron rápidamente, y les expliqué la situación. Un oficial abrió las puertas mientras el otro lo cubría. Ambos entraron al camión y comenzaron a revisar detrás de las cajas. Unos minutos después salieron y me dijeron que no habían encontrado a nadie, pero que sí encontraron una cosa. Una figura tallada de un cuerpo con la garganta cortada estaba grabada en una de las cajas al fondo, y el cuchillo seguía clavado. Le hicieron pruebas de huellas, pero no encontraron ninguna. Unas semanas después, iba conduciendo cuando escuché el golpeteo otra vez. No pude obligarme a mirar en la parte trasera, solo me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Rezo a Dios que tenga razón. Estuve en un viaje de carga por un tiempo. Durante ese viaje, algo me sucedió. Algo horrible. Apenas puedo cerrar los ojos sin preocuparme de que algo de mi pasado vuelva a perseguirme. Lo que me pasó en mi última ruta ha oscurecido aún más mi pasado. Aunque mi mente intenta reprimir estas cosas, también intenta convencerme de que no han terminado, y que quien me ha atormentado volverá. Estaba llevando mi carga a través de las montañas, sin señal en mi teléfono, sin recepción en la radio. Solo el sonido del silencio. Había sido así durante kilómetros, solo yo, mi camión y la carretera por delante. Era realmente refrescante, exactamente lo que necesitaba después de los traumas de los últimos años. Miré la hora y aceleré, quería salir de las montañas antes de que oscureciera, pero a ese ritmo, no parecía posible. Pasó el tiempo y necesitaba orinar con urgencia. Me detuve y bajé. Estaba terminando cuando noté algo a poca distancia. Fue la primera vez que lo vi. Una criatura que se asemejaba a un hombre grande. Estaba a punto de gritar cuando me di cuenta de que algo andaba mal con su rostro. Poco a poco, comprendí que eso no era un hombre. Lo impactante era que tampoco era ningún animal que hubiera visto antes. Me miraba fijamente. Las 2 horas de silencio fueron interrumpidas finalmente por el crujido de ramas mientras esa cosa cargaba hacia mí. Corrí de regreso al camión y me subí. Inmediatamente metí las llaves en el encendido. Mi trance pacífico se rompió de golpe. Pisé el acelerador, algo que he tenido que hacer demasiadas veces últimamente. Cuando comencé a avanzar, vi que la cosa salía de entre los árboles y se colocaba en el camino detrás de mí. Estaba aumentando la velocidad, pero la criatura también. Finalmente, logré alcanzar los 20 kilómetros por hora y miré por el retrovisor, vi la cosa parada en la carretera, mirándome con una mueca en su rostro. Si es que era un rostro. Esa cosa debía ser un hombre gravemente deformado, tenía el cuerpo de un humano, pero la postura de un lobo en sus patas traseras. Su cara era demasiado grande para ser de una persona. Los ojos no estaban alineados y la boca se había desplazado demasiado hacia arriba. Sacudí la cabeza y seguí conduciendo. Otra cosa para que mi mente reprima, y otra razón para que mi terapeuta me diga que estoy loco. Había recorrido mucho terreno y estaba casi fuera de la cadena montañosa. El crepúsculo había caído duro en el horizonte y casi había olvidado lo que vi.
Mi radio comenzó a chisporrotear, lo que significaba que estaba captando señal y parecía que mi teléfono tenía una barra de señal. Me sentí aliviado y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. La sonrisa se borró de mi cara al mirar por la ventana. Sobre una roca alta al lado mío, estaba la clara silueta de aquel hombre. Su cabeza se giró y se fijó en mi camión. Mi corazón se hundió en el estómago, y siguió cayendo al verlo saltar de la roca y cargar colina abajo hacia mí. ¿Cómo demonios había llegado tan lejos? No había forma posible de que el hombre hubiera llegado hasta allí a pie. Mi confusión se detuvo al notar que tan cerca estaba de mí. Aceleré, ganando velocidad demasiado lentamente. El hombre estaba ya muy cerca, casi a punto de agarrarse del costado del camión. Noté una curva más adelante, en el espejo retrovisor lo vi preparándose para saltar sobre la parte trasera. Giré la curva bruscamente. La cosa perdió su oportunidad y se perdió en las colinas. Seguí conduciendo durante muchos kilómetros, ya había caído la noche. Me di cuenta de que mi radio había dejado de chisporrotear y que mi teléfono seguía sin señal. Estaba seguro de que ya debería haber salido de las montañas. Me detuve, miré mi mapa y de inmediato supe que había tomado el camino equivocado. Había seguido los letreros y tomado el que apuntaba a carretera principal. Pensé en ello y recordé que el letrero estaba bastante torcido y boca abajo. Me di cuenta de lo tonto que había sido. Obviamente era el camino incorrecto, ya que el letrero, en la posición correcta, habría apuntado en la otra dirección. En medio del miedo, no le presté atención. Al mirar el mapa, no había un lugar para dar la vuelta en kilómetros. Con un suspiro pesado, seguí adelante. Al arrancar, pude jurar que vi algo entre los árboles. A lo largo del camino, seguía notando algo caminando detrás de la línea de árboles, pero solo lo veía cada pocos kilómetros. No quería ni pensar en qué era. Después de lo que pareció el trayecto más largo de mi vida, llegué al punto de retorno y comencé a girar el camión. Una vez que estuve en la dirección correcta, solté un gemido. Estaba parado en medio del camino frente a mí. Pude verlo mejor esta vez. Era un hombre, alto y muy ancho. Su rostro, como había notado antes, estaba extremadamente deformado. Comenzó a caminar hacia mí, muy rápido. No sabía qué hacer. No podía quedarme allí ni retroceder. Cerré la puerta y avancé, esperando asustarlo. Por un breve momento, pensé que lo había logrado. Comenzó a caminar hacia un lado. Entonces lo escuché trepar por el lado del pasajero. Saqué las llaves de mi bolsillo y cerré las puertas. En ese mismo segundo, escuché el desgarrador tirón en la manija. Un segundo más, y esa cosa habría estado dentro. Solté una maldición, y avancé. El hombre estaba golpeando la ventana ahora, con mucha fuerza. Este fue el momento más aterrador de mi vida. No sé qué estaba pensando, pero bajé un poco la ventana. El hombre metió los dedos instantáneamente. Entonces subí la ventana rápidamente. Gritó y sacó los dedos, cayendo al borde del camino. Seguí conduciendo, sin mirar atrás ni una sola vez. Llegué a la carretera principal, subí el volumen de la radio al máximo y casi lloré al ver otros coches. Mi teléfono tenía señal y llamé a mi jefe, contándole lo que había pasado. No me creyó, por supuesto, y me dijo que me tomara unos días libres, y que me reservaría una cita con el terapeuta en la mañana. Me sentí tan seguro de vuelta en la carretera transitada, y era la primera vez en mi vida que me alegraba ver tráfico. Esa noche, en mi cama, repasé todo en mi cabeza. Al mirar por la ventana, estaba casi seguro de que podía ver algo observándome. Sorprendentemente, me dormí de inmediato y no desperté por 16 horas. Nunca volveré a conducir por una ruta en la montaña. Esta es una de esas historias que siempre será un misterio. Era tarde y, como de costumbre, había estado conduciendo durante horas. La noche era completamente negra y el crepúsculo había engullido el valle hace rato. La estática de la radio me calmaba, y yo estaba en trance. Mi pie en el pedal y mi mente en un lugar lejano. Había estado en este estado hipnótico durante las últimas 100 millas, fijado en el abismo interminable que era el camino frente a mí. De repente, desperté.
Alguien estaba de pie en la carretera, delante de mí. Quería detenerme, quería presionar el freno, pero no podía, mi pie no respondía. Observé con horror mientras avanzaba directamente hacia esa figura. Esperaba el horrible sonido de huesos chocando contra metal, pero no llegó. No hubo sonido alguno, ni golpe, ni gritos. Solo el shock y la confusión de lo que acababa de suceder. No miré hacia atrás, solo seguí conduciendo en la oscuridad de la noche. Horas después tuve que detenerme. Ya no podía seguir conduciendo. Mis párpados estaban pesados y no era seguro continuar en la carretera. Saqué la cama y me dormí de inmediato. Tuve horribles pesadillas de silencio y enfermedad, estaba solo en una cordillera, un rugido resonaba en ella como una avalancha. El suelo empezó a temblar, un golpeteo furioso se oía desde arriba mientras el cielo se tornaba de un rojo oscuro, como si la sangre se hubiera derramado sobre los cielos. El golpeteo se volvía cada vez más fuerte, era un estruendo ahora, un retumbar que sonaba como los ruidos de una guerra. Desperté. El golpeteo no estaba en mi cabeza. Venía de afuera de mi camión. Era el sonido más furioso que jamás había escuchado, el ruido de una ira pura. Tomé mi arma y me arrastré hasta la ventana. Afuera estaba una figura, mirándome. Solo podía distinguir su silueta, sin rasgos, pero era alta. Increíblemente alta. Tenía la postura de una planta marchita. Apunté mi arma hacia la ventana, hice retroceder el martillo y lo apunté hacia él. Pareció disolverse en la oscuridad, desvaneciéndose en el vacío de la noche. Me senté nuevamente en el asiento del conductor y conduje hasta que pude ver la luz del día. El amanecer finalmente se asomó en el cielo y me sentí en paz. Llegué a una estación de gasolina y me bajé. Casi lloraba. Llené el tanque y paré. No entendía lo que había pasado en la noche. No entendía por qué era yo quien debía enfrentar estas cosas tan perversas. Me quedé de pie frente a mi camión. Gemí. Grabadas en el costado de mi camión estaban 4 palabras. Nunca vas a descansar. Desde el comienzo de mi carrera como camionero, nada ha salido como lo planeé. Las cosas que he visto y de las que, de alguna manera, he sobrevivido son cosas por las que ningún hombre debería tener que pasar. Cuando conseguí el trabajo, pensé que sería tan fácil como ir del punto A al punto B, pero como muchos de ustedes saben, no podría haber estado más equivocado. Después de vivir situaciones que cambiaron mi vida, estuve a punto de renunciar, pero encontré consuelo escribiendo sobre mis experiencias. Dejé de escribir hace unos meses porque estaba atravesando un periodo difícil en mi salud mental, y créanme, ustedes también tendrían unas cuantas tuercas flojas si hubieran sido acechados, secuestrados y atacados a tiros repetidamente sin ninguna razón comprensible. Una vez que me recuperé de mis problemas, decidí volver al trabajo con la esperanza de un nuevo comienzo. Ese fue otro de los peores errores de mi vida. Hace unas semanas estaba en una ruta de entrega, planeando detenerme para pasar la noche en cuanto cruzara la línea del condado. El cielo estaba negro y una espesa niebla había descendido desde las colinas. Viajaba por un camino rural, lejos de cualquier señal real de civilización. Mi habitual combinación de sprintings y Radiohead no estaba haciendo el mejor trabajo para mantenerme despierto, y consideré orillarme y dormir ahí mismo, pero decidí seguir adelante. Un rato después, un fuerte estruendo me sacó de mi letargo, seguido del peor siseo que mis oídos hayan escuchado. Los golpes continuaron, conté 10. Esto me llevó a la desgarradora conclusión de que el sonido provenía de las llantas de mi camión y que tendría que bajarme a ver qué había pasado. Detuve el vehículo y bajé, pero no sin antes deslizar una pistola en la funda de mi costado. Mantuve una mano sobre el arma mientras inspeccionaba las llantas una por una. Era difícil ver entre la niebla, pero todas habían sido perforadas por algo. En una de las llantas traseras sobresalía un trozo de metal dentado. Caminé unos metros más adelante y, para mi horror, encontré lo que parecían ser cientos de picos de metal, todos apuntando hacia arriba en el camino, como si hubieran sido fijados ahí intencionalmente. En ese momento supe que algo andaba mal y me apresuré de vuelta a mi camión.
Pero antes de poder llegar a la puerta, vi una figura acercándose en la distancia. Cuando se acercó, desenfundé mi arma, la levanté y apunté directamente hacia él. El hombre siguió caminando, con lo que parecía ser una leve cojera. Aún no podía distinguir sus rasgos entre la neblina. Le grité que se detuviera donde estaba, pero no me hizo caso. Ahora estaba demasiado cerca, inquietantemente cerca. Estuve a punto de gritarle que si daba otro paso le dispararía, pero en el fondo sabía que no tenía el valor de apretar el gatillo. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? El hombre dio sus últimos pasos hasta quedar a unos centímetros de mí, con el cañón de mi arma casi tocándole la cabeza. Era alto, pero de complexión delgada, y estaba rodeado por un olor terriblemente familiar. Tabaco. Me miró directamente a los ojos y se quitó la balaclava, escupiendo el bolo de tabaco que masticaba en el suelo. Levantó la vista de nuevo. Yo conocía a este hombre. Muchos años atrás, me había arrastrado por un bosque hasta un granero y luego me había disparado mientras intentaba escapar entre los árboles. Había envejecido, su cabello y su bigote estaban significativamente más grises, y una cicatriz le cruzaba la mejilla derecha. Exhaló. ¿Me recuerdas, camionero? Mi corazón se hundió. Este hombre había contribuido a empujarme al borde de la locura y casi me había quitado la vida. El odio hacia él me consumió, apreté los dientes y escupí las palabras. Dame una buena razón para no volarte la maldita cabeza. Respondió con 7 palabras que me atravesaron como balas. No tengo una, pero él sí. En ese exacto momento sentí un golpe brutal en el brazo, haciéndome soltar la pistola mientras caía al suelo. Yacía aturdido, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Volví en mí con el sonido de un acento británico cortante. Estaba contra la pared de mi camión, inmovilizado por un hombre que nunca podría olvidar. Era uno de los líderes de la pandilla que había intentado matarme en el Reino Unido. Su compañero había sido arrestado, pero de alguna manera él había escapado. Me abofeteó con el dorso de la mano, tan fuerte como pudo. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo?, murmuró, sacando un cuchillo de su bolsillo. Creo que ya es hora de terminar con esto de una vez por todas, ¿no crees? Todavía escupiendo sangre, logré murmurar. ¿Terminar qué? Ambos hombres rieron. El británico giró la cabeza hacia mí con una sonrisa. Oh, camionero, hemos estado detrás de ti por años. Desde que lo mataste, hemos enviado a persona tras persona para acabar contigo, pero ninguno ha tenido éxito. Se volvió hacia el hombre mayor, negando con la cabeza. Pero esta noche, terminamos esto de una vez por todas. Rugió, alzando su cuchillo. Espera. Grité. El hombre se detuvo. Oh, claro, qué descortés de mi parte. Últimas palabras. Escupí más sangre y sacudí la cabeza con frustración. ¿A quién se supone que maté? Nunca le he quitado la vida a nadie. El hombre volvió a reír. Ay, camionero, ni siquiera supiste que lo hiciste, y supongo que nunca lo sabrás. Levantó su cuchillo de nuevo y lo lanzó directo a mi pecho. Un solo disparo resonó en el valle. El líder de la pandilla dejó caer el cuchillo, salpicándome con su sangre mientras se desplomaba en el suelo con una expresión de confusión y agonía en el rostro. Yo estaba tan desconcertado como él. Miré hacia arriba. A través de la niebla, el hombre mayor se acercó. Este no es tu asesinato, amigo. Escupió sobre el cadáver. Me miró y encendió un cigarrillo. Se tomó unos segundos para darle una larga calada. Aproveché el momento para intentar moverme, pero fue demasiado rápido. Sacó su arma y me disparó en el brazo herido. Caí al suelo gritando. Quédate ahí, camionero. Te quiero vivo por ahora. Un cuchillo es demasiado rápido para ti. Miró hacia otro lado un instante, y entonces comencé a arrastrarme. Una idea empezó a formarse en mi mente. Cuando volvió a mirarme, sonrió. ¿A dónde crees que vas? No llegarás muy lejos en ese estado. Sacó una bolsa y comenzó a sacar cuchillas, pinchos, hierros. Verás, camionero, me gusta tomarme mi tiempo.
El dolor es algo que hay que saborear. Me encadenó los pies, sonriendo mientras lo hacía. Ahora era mi oportunidad. Le pedí un cigarro. Vaya, qué caballero. Rió. Está bien, uno más no te matará, aún. Me lanzó uno y se inclinó para encenderlo. En ese momento salté hacia atrás con todas mis fuerzas. Su pierna se enredó en la cadena, lanzándolo al suelo, directo sobre los picos de metal ocultos por la niebla. Los policías llegaron al amanecer. Me encontraron desangrándome en mi camión y los cadáveres de dos de los hombres más buscados del país tirados en el suelo. Me dieron la atención médica que necesitaba. Mi brazo estará en un cabestrillo por mucho tiempo, y no conduciré en el futuro cercano. Pero al menos ahora puedo descansar. Aunque aún quedan preguntas sin respuesta. Mantén la calma al volante. No voy a mentir ni actuar como si tuviera más paciencia o santidad que otras personas. Conducir me resulta relajante porque puedo gritar y desahogarme con otros conductores. Solo que hago todo eso con las ventanas subidas, manteniendo una distancia segura detrás de los demás conductores. Creo que mi mamá me preparó para eso. Era el tipo de mujer dulce que hablaba con los objetos inanimados y les ponía nombres a los electrodomésticos y cosas así. Tenía una paciencia infinita para todos y para todo. Un poco volátil, quizás, en retrospectiva, pero el tipo de volátil del que este mundo necesita más, si me preguntas. No puedes enojarte con lo que no entiendes. Me decía. Si algún idiota la seguía de cerca en una carretera de 2 carriles, pitando o frenando para adelantarla, ella solo se encogía de hombros y decía. Tal vez tiene prisa por algo importante. Tal vez su esposa está de parto. Tal vez va a ver a su padre moribundo. Si no lo sabía, no podía juzgar. Pero hoy, en particular, pasó algo que no puedo explicar, ni a los policías a los que les llené los informes, ni a nadie que conozca personalmente. Voy a hablar de esto aquí y espero que alguien pueda sacar algo de esto. Así que esta tarde, justo después del trabajo, voy camino a mi apartamento. Es un viaje fácil desde la ciudad donde trabajo hasta el pueblo donde vivo, pero la carretera pasa de 4 carriles a 2 durante unos 3 kilómetros, con curvas bastante pronunciadas y árboles bloqueando cualquier línea de visión. Aquí pasan muchos turistas, tratando de encontrar el camino hacia Tajo o algún centro de esquí, lo que significa que tenemos a muchos conductores problemáticos. O los chicos jóvenes en sus subs nuevos, que piensan que pueden tomar cada curva en esta carretera de 70 km por hora a 145, o la familia de 4 personas manejada por una madre que medita cuidadosamente sobre ello antes de pensar en presionar ligeramente el pedal del acelerador. Soy mesero en un restaurante, los turistas pagan mi alquiler, pero Dios, odio manejar entre ellos. Así que llego justo al punto donde la carretera de 4 carriles se reduce a 2, y por delante veo un posible problema. Hay una minivan, de esas Ford de los 90 que ya se veían viejas el año en que salieron. Y la estoy alcanzando tan rápido que sé que van a menos de 10 millas por debajo del límite de velocidad. La alcanzo en un abrir y cerrar de ojos, piso los frenos sin acercarme demasiado, y rezo por paciencia. La carretera está demasiado curvada para adelantar sin arriesgar un accidente y. Bueno. Mirar la parte trasera de esta Aerostar será mis próximos 10 minutos. Es en momentos como este cuando pienso en mi mamá. Me reclino, canto con la radio, y pienso en lo que ella diría sobre alguien manejando a 40 km por hora en una carretera de 70. Tal vez está dejando a su hijo en la universidad y estas son las últimas horas que tendrán juntos durante meses. O tal vez se dirige a un funeral donde estará rodeada de una familia horrible durante horas y solo quiere posponerlo. Lo que sea. La minivan frente a mí es difícil de describir. Es poco destacable en todos los sentidos, ese tono ligeramente más oscuro que el azul bebé, polvorienta por el camino, con una placa tan aburrida que, incluso después de mirarla durante 10 minutos seguidos, no podría decirte qué era. Y la mujer que la conducía, la veo por el espejo lateral, las pocas veces que accidentalmente me acerco lo suficiente para mirarla bien.
Y por lo que pude ver, era una de esas mujeres delgadas y de rasgos afilados que podrían tener 25 o 55 o cualquier edad entre medias. Creo que podría haberla mirado cara a cara desde un pie de distancia y aún así no habría podido identificarla en una fila si fuera necesario. Lo único destacable de la minivan era cómo la conducía. Iba desacelerando poco a poco hasta que yo iba a 25 km por hora para no pegarme demasiado a su parachoques. Luego aceleraba casi hasta el límite de velocidad antes de frenar de golpe para volver a bajar a 30. Tuve el pensamiento, claro y nítido, de que estaba tratando de sacarme de quicio. Lo cual no tenía sentido, pero probablemente habría funcionado si no supiera que la carretera se dividía de nuevo en 1 o 2 kilómetros. Así que subí el volumen de la radio, apreté las manos alrededor del volante y conduje por debajo del límite de velocidad murmurando descontento. Y entonces aparece otro idiota. Como dije, las carreteras son muy curvadas, así que no tenía idea de que había alguien detrás de mí hasta que miré por el espejo retrovisor y me di cuenta de que su maldito camión de 10 pies de alto estaba tan cerca de mi culo que no podía ver ni sus placas. Este tipo obviamente no tenía una mamá como la mía, porque en segundos estaba tocando el claxon, girando el volante tratando de adelantarme, acelerando el motor y apuesto lo que sea que si la música estuviera más baja, lo habría escuchado gritar. Algo en mí se pone helado, mirando cómo él llenaba mi retrovisor y ella seguía conduciendo tranquilamente delante de mí. Por un segundo pensé, ya sabes, esto es una especie de trampa. Van a atraparme entre ellos como si fuera un complot extraño de la ley y el orden, van a sacarme de la carretera o robarme o algo así. Algo estaba mal. No sabía qué, pero sabía que algo estaba mal. No hay un verdadero arcén en esta carretera, pero no hay una caída entre la carretera y los árboles. Así que soporté unos 30 segundos de este tipo testosteronándose detrás de mí antes de girar el volante, pisar los frenos y aparcarme a lo que llamo lado de la carretera. Por suerte, solo estaba esperando la oportunidad, porque dio un gran giro con su enorme camión azul alrededor de mi Honda, que ahora se sentía frágil y en un segundo, ya estaba tocando el claxon de nuevo, atrapado detrás de la señora minivan. En pocos momentos ya habían desaparecido detrás de otra curva, fuera de mi vista, aunque aún podía escuchar su claxon. Me tomé un minuto, me quedé allí, deshaciéndome del agarre del volante, respirando hondo e intentándome decir que todo estaba bien ahora. Pensé en quedarme ahí lo suficiente para que ambos regresaran a la carretera de 4 carriles, y luego estaría libre para ir a casa sin preocuparme por ninguno de los dos. Me di hasta que la canción terminara, le dije a mi corazón que dejara de latir tan rápido porque aquí no estaba pasando nada, y luego salí a la carretera, presioné el acelerador, solo para ir finalmente al límite de velocidad. En menos de un minuto los carriles se dividieron y se alargaron frente a mí. Pero en lugar de sentirme aliviado, mi corazón volvió a latir más rápido. El gran camión azul está medio fuera de la carretera. El motor en ralentí, la puerta del conductor abierta. El claxon sonando, largo, constante e inquebrantable. Pisé los frenos inconscientemente mientras pasaba, mirando hacia afuera. Y, Dios. Está rojo. Todo está rojo. Tan rojo que parece marrón. Está en el parabrisas, en la ventana del conductor. En el gris del interior de la puerta y en los asientos. Está goteando hasta el estribo y hasta la calle abajo. Hay algo en el asiento del conductor, recostado contra el volante, pero no puedo decir qué es. ¿Sabes esa cosa en la que tienes ansiedad por pequeños momentos, pero cuando pasa algo grande, de alguna manera logras afrontarlo con calma? Eso era yo en ese momento. Me detuve frente al camión, tomé mi teléfono y marqué al 911 antes de salir del auto. Estaba a medio camino de tartamudearle a un operador con voz aburrida sobre dónde creo que estamos en la carretera, cuando rodeé la puerta abierta del camión y vi lo que está haciendo sonar la bocina. Es el conductor. Quiero decir, creo que es el conductor. Es una cosa con forma humana. Con forma de torso. No tiene más que rojo resbaladizo por todo. Sin ropa. Sin brazos, sin cabeza. Sin piel. Solo rojo pulsante, goteando por todas partes. El aire sabe a hierro. No puedo decirle nada más al operador, pero de alguna manera no estoy entrando en pánico.
Solo miro cómo esta masa viscosa de carne roja ha sido apoyada, de forma que lo que queda de su cuello está clavado en el volante, haciendo que la bocina siga sonando al aire. Creo que no estoy entrando en pánico, pero me doy cuenta de que estoy respirando demasiado de ese aire que sabe a viejo centavo y mi teléfono ya no está en mi mano, y si me alejo más voy a estar en medio de la calle y joder, ¿qué es esto? La policía llega rápido, por suerte. Desgraciadamente, los dos oficiales en el primer coche que llega no parecen saber qué hacer, más allá de correr hacia el borde de los árboles y vomitar. Pero hablo con ellos. No les digo nada sobre haber visto el camión antes, porque suena una locura decir que lo que le pasó a este tipo debió suceder en unos 45 segundos. El tráfico sigue pasando, pero por supuesto se ralentiza hasta convertirse en un desfile de tortuga, peor cuando llegan la ambulancia y otros coches patrulleros. No pueden cerrar la carretera, lo sé, ya que no hay otra ruta para regresar a la ciudad. Estoy de vuelta junto al coche patrullero, terminando mi declaración inútil, viendo a los policías parados alrededor esperando no tener que acercarse más al camión. Y a través de la fila de tráfico lento y curioso aparece una minivan Aerostar de color azul claro. Creo que lo sentí antes de verlo, pero tal vez solo estoy alterado. La observo, aunque vieja y genérica, invisible entre los subs más imponentes que llenan la carretera por aquí. La miro fijamente, y la veo a ella, la conductora, por primera vez. Madre de familia. Mujer pequeña, delgada y completamente anodina. Parece contenta al volante, avanzando lentamente entre los curiosos. Pero hay algo que hace que mi estómago se revuelque y mi cuerpo se enfríe de nuevo. Algo que no puedo identificar. Cuando pasa junto al camión, ni siquiera se digna a mirar. Pero cuando pasa junto al coche patrullero en el que estoy apoyado, sí lo hace. Gira lentamente la cabeza, me mira fijamente incluso mientras sigue conduciendo de manera constante. Feliz, pienso para mí de repente. Se ve realmente feliz. Y me pregunto si debería señalarla a la policía, pero algo en su sonrisa me deja mudo. Justo antes de que pase completamente, levanta una mano, y ahora veo lo que estaba tan mal, lo que noté inconscientemente. Sus manos. Sus manos son blancas como la tiza, demasiado grandes, demasiado delgadas, como si las hubieran aplastado, planchadas. No veo uñas. Veo, no sé qué carajos veo. Dobla esos largos y planos dedos blancos hacia abajo, casi todos, excepto uno. Levanta ese dedo hacia sus labios aún sonrientes. Silencio. Luego pasa de largo, y me quedo mirando mientras la observo. La veo a través de la ventana mientras sus manos se cierran alrededor del volante nuevamente, los dedos enrollándose como tentáculos pálidos a su alrededor. El tráfico lento llega al punto de fusión hacia dos carriles, y observo cómo aparece un espacio cada vez mayor entre la minivan y el coche delante de ella. Está desacelerando. Incluso en este tráfico lento controlado por la policía, está disminuyendo aún más la velocidad. Y el coche detrás de ella, un robusto Dodge Charger, toca su bocina. No sé qué pensar, ahora que estoy en casa y todo esto se siente cada vez más surrealista. Creo que vi algo que no debería haber visto. Creo que lo que sea que esa cosa que parecía mujer realmente es, no debería haberle echado un vistazo tan claro como lo hice. Me da miedo pensar que ella me observó tan bien como yo a ella. Pero tal vez esté bien. Tal vez pasé alguna especie de prueba, cuando la seguí antes y mantuve la calma, y me comporté educadamente. Tal vez ella necesite algún tipo de permiso para hacer lo que sea que le hizo a ese conductor de camión. Algún tipo de umbral de cabrón que debe alcanzarse. Aunque no lo sé. No lo entiendo. Cuando no entiendes, diría mi mamá, no puedes enojarte. Y como creo que ella me salvó la vida esta noche, tal vez debería simplemente escucharla. Y si alguien que lee esto tiene un problema de ir al volante y vive cerca del lago Tájoro, creo que también deberían escucharla. Pecera. Siempre temo esas conversaciones en las que alguien pregunta: ¿cuál es la cosa más rara, escalofriante, extraña o increíble que te ha pasado?
Antes solía contar una historia divertida sobre la vez que mi amigo y yo nos escapamos de casa en tercer grado, nos quedamos dormidos en su casa del árbol y nos asustamos con unos ruidos extraños en la noche. Ahora, cuando surge ese tema, me quedo callado. No quiero hablar sobre aquella vez, hace unos años, cuando quedé atrapado en la casa de un cliente. Pero alguien me dijo recientemente que es bueno sacar ese tipo de traumas, así que pensé en contárselo a unos desconocidos de internet. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba limpiando acuarios. Había sido aficionado a los peces desde niño, así que conocía lo básico. Me postulé para un empleo en un pequeño negocio dirigido por un señor mayor muy amable. Me mostró mi ruta, que incluía consultorios dentales, casas particulares, residencias para ancianos y restaurantes. En realidad, era un trabajo bastante entretenido, y una vez que le agarré el ritmo, podía hacer mi recorrido sin problemas mientras escuchaba podcasts. Tenía llaves y códigos de acceso a varias casas y negocios. Algunas personas preferían estar presentes mientras trabajaba en sus acuarios. Otras preferían no estar. Los Anderson eran de los que no querían interactuar conmigo. Me acostumbré. Algunas personas me veían como la ayuda y querían vivir en un mundo perfecto donde los acuarios siempre estuvieran impecables y las personas pobres fueran invisibles. Sabía que estaban de vacaciones. Dejaron una nota con un número de contacto en la encimera de la cocina, cerca de su acuario de 200 galones con peces de arrecife. No hacía diferencia para mí. Nunca los veía de todos modos. Pero, según el contrato, debía hacer visitas adicionales para asegurarme de que no hubiera emergencias inesperadas con el acuario. No recuerdo exactamente la fecha en que quedé atrapado, pero fue cerca de junio. Limpié el tanque, lidiando con esos peces payasos idiotas que siempre trataban de golpear mis dedos cada vez que metía la mano. El Enriochus blanco y negro se veía mucho mejor después de haber estado enfermo últimamente. Mi jefe sospechaba que era un problema en la vejiga natatoria. El cirujano azul actuaba como siempre, nervioso y tratando de morder mi equipo. Pobrecillo. Este pez tenía un problema de salud crónico. No era contagioso, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Lo único que podíamos hacer era mantenerlo relativamente feliz y saludable, esperando a que muriera o llegara el momento de sacrificarlo. Mientras tanto, la enfermedad atacaba su cerebro, lo que hacía que se comportara de forma errática. Hice todo lo usual. Limpié el cristal y los filtros, cambié el agua, ordené mi equipo y me dirigí a la puerta principal. Lo siguiente que supe fue que estaba relajándome en el sofá de los Anderson. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué hacía allí? Nunca me acomodaba en la casa de un cliente, ni siquiera cuando no estaban. El riesgo de ensuciar algo o que me atraparan era demasiado grande, y necesitaba este trabajo. Me levanté y miré alrededor. Parecía un poco más tarde que cuando había terminado con el acuario. Normalmente salía de casa de los Anderson alrededor de las 2 de la tarde, y mi teléfono decía que ahora eran las 2:20. Me levanté para irme, pero de alguna manera volví a encontrarme sentado en el sofá, y ahora eran las 2:45. Me sentía desorientado y confundido. Traté de recordar mis pasos. Me había levantado, caminado hacia la puerta, agarrado mi equipo, extendido la mano hacia la manija, luego todo estaba en blanco. Un vacío en mi memoria, y después otra vez sentado en el sofá. Me levanté de nuevo, empecé a caminar hacia la puerta. Y luego estaba de nuevo sentado en el sofá. Me quedé allí, aturdido. Miré hacia el acuario, que formaba parte de la división entre la sala y la cocina. Los peces nadaban perezosamente, ignorándome. El tanque se veía limpio y prístino, tal como lo había dejado. Decidí probar una táctica diferente. En lugar de dirigirme directamente a la puerta, caminaría un poco. Vería si podía encontrar algo inusual. Solo había estado en la planta baja de la casa, entre la puerta principal, la puerta lateral y el acuario. Limpiar todos los lados del tanque significaba que había pasado por la cocina y la sala, pero nunca había llegado tan lejos como el sofá. Ahora caminé por la cocina hacia el comedor y luego a la sala de estar del frente. Asomé la cabeza en la oficina de la esposa, como lo había hecho antes para avisarle cuando terminaba. Todo se veía igual. Pilas de libros y papeles sobre muebles antiguos. Como si acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento.
Mirando por la ventana, todo se veía igual también. Excepto por la niebla, supongo. No estaba brumoso más temprano, pero habíamos tenido niebla intermitente toda la semana. Era bastante espesa. Apenas podía ver el final de la calle sin salida. Junto a la puerta principal estaban mis cubetas, mi bolsa con el equipo y mi sal, todo listo para cargar. Mi auto seguía aparcado afuera. Al parecer, había llegado al menos hasta ahí, aunque no recordaba haber movido mi equipo hasta la entrada. Extendí la mano hacia la manija de la puerta. Y estaba de nuevo sentado en el sofá. Suspiré. Ya eran las 3:20. Tal vez tendría que reprogramar el resto de mis visitas del día. Saqué el teléfono de trabajo y empecé a buscar los números de mis clientes de la tarde, solo para descubrir con frustración que no tenía señal. Nada, ni una sola barra. Saqué mi celular personal, y era lo mismo. Sin recepción alguna. Empecé a caminar por la casa, intentando entender qué demonios estaba pasando. Alrededor de las 4:30, decidí probar salir por la puerta lateral, pero terminé nuevamente sentado en el sofá. Frustrado, intenté salir por la puerta trasera, con el mismo resultado. A las 6 de la tarde, mi estómago comenzó a rugir. Había llevado un almuerzo pequeño ese día. Evidentemente, no iba a llegar a casa para la cena pronto, así que decidí saquear el refrigerador de los Anderson, aunque eso me llenó de ansiedad y me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué otra opción tenía? Ni siquiera podía llamar por ayuda. Me preparé un sándwich sencillo, con la intención de hablar con ellos cuando volvieran y explicarles mi situación. Aún no tenía una explicación, pero seguramente para entonces lo habría resuelto, y tal vez todos nos reiríamos del asunto. Conociendo a los Anderson, lo dudaba. Probablemente se disgustarían de que tocara su comida. Quizá comprarles una botella de vino como disculpa. Seguro que el vino que les gustaba costaba más de lo que podía pagar. Intenté salir por cada puerta una vez más. Esto empezaba a ser desesperante. Necesitaba entender qué estaba pasando. Aún llevaba mis Crocs, los que siempre usaba para trabajar dentro de las casas de los clientes. Caminar con solo calcetas en sus casas me parecía demasiado informal, además de que solían terminar empapadas. Siempre llevaba esos Crocs en mi bolsa de equipo. Mis zapatos para exterior seguían junto al equipo. Decidí probar quitándome los Crocs, ponerme los zapatos y salir así. Y estaba de nuevo en el sofá. Suspiré. Exploré un poco más y encontré el teléfono de la casa, pero no tenía tono de marcado. Busqué el enrutador, pero no veía ninguna red local en mi celular. ¿Sería algún tipo de interrupción del servicio? La electricidad seguía funcionando. Exploré el resto de la casa. No había mucho que ver. Nunca había estado ni en el piso superior ni en el sótano, pero parecían bastante comunes. Los Anderson tenían un hijo adolescente y una hija que estaba en la universidad. Su habitación probablemente se había convertido en uno de los cuartos de huéspedes. Había una sala en el sótano con sofás, una televisión enorme, un Xbox, una PlayStation, y demás cosas. Me senté en una silla junto a la ventana principal y decidí pensar en mi situación. No podía salir y no sabía por qué. No podía contactar al mundo exterior. Tenía comida y refugio. Me pregunté si habría alguna crisis afuera y si el agua del grifo era segura para beber. Había suficiente agua embotellada en la casa para sobrevivir un buen tiempo, al menos. Miré por la ventana mientras reflexionaba sobre mi situación. Podía ver autos estacionados frente a otras casas de la cuadra y entradas vacías en algunos garajes. Seguramente, en las próximas horas la gente volvería de sus trabajos. Podría gritar desde una ventana para pedir ayuda cuando hubiera alguien cerca que pudiera escucharme. Me golpeé la frente, sintiéndome un idiota. Corrí al cuarto del adolescente y abrí su ventana, que daba al techo. Quité la malla del marco y empecé a salir. Solo para encontrarme de nuevo en el sofá. Me quedé mirando por la ventana del cuarto del hijo, esperando ver autos llegar al callejón sin salida para poder pedir ayuda a gritos. Pero, curiosamente, nada se movía afuera. La niebla seguía allí. Las otras casas y autos permanecían perfectamente inmóviles, y nadie regresaba de sus trabajos. El aire era tranquilo y húmedo. Me sorprendí cuando dieron las 10 de la noche.
La luz afuera no había cambiado en absoluto. Vivo en una latitud bastante al norte, así que tener luz a esta hora no era extraño, pero para entonces el sol debería estar ya cerca del horizonte. Sin embargo, la niebla era tan espesa que ni siquiera podía decir dónde estaba el sol. Intenté un par de veces más escapar, pero eventualmente me resigné al hecho de que, por ahora, estaba atrapado en la casa. Me duché y me instalé en una de las habitaciones de huéspedes para pasar la noche. No dormí bien, y por eso puedo decir con certeza que la luz nunca disminuyó en toda la noche. Me pregunté si serían las farolas las que mantenían todo tan iluminado afuera, pero el nivel de luz no parecía haber cambiado desde que llegué por la tarde. Por la mañana, me desperté aturdido y confundido. Me puse de nuevo la ropa de trabajo y fui tambaleándome a la cocina de los Anderson. Tenían una de esas máquinas de café caras, de las que pueden espumar leche y todo. Eventualmente logré entender cómo funcionaba y me preparé algo parecido a un late, lo suficiente para abrir los ojos y activar mi cerebro. A la mitad de mi café, lo dejé sobre la mesa de centro y decidí intentar salir una vez más. Esta vez, me encontré de nuevo en el sofá con mi café frente a mí, ahora tibio. Como siempre, había un lapso de 10 minutos del que no podía dar cuenta. Me sobresaltó un ruido extraño, suave y mecánico. Me di cuenta de que el alimentador del acuario estaba funcionando. Una mezcla de hojuelas y bolitas cayó al agua. Los peces se volvieron locos, especialmente el agresivo pez payaso. Los observé comer por un momento, y fue entonces cuando noté que el cirujano azul estaba desaparecido. Maldita sea, algo no andaba bien. Caminé alrededor del tanque, revisando detrás de las rocas y corales, pero no estaba por ningún lado. Preocupado de que pudiera haber saltado fuera del tanque, abrí la tapa, pero tampoco estaba allí. Supuse que se había enterrado en la arena y las rocas, fuera de mi vista. Pasé gran parte del día revisando mi conexión a internet cada pocos minutos, levantando el teléfono de la casa para escuchar si había tono de marcado, y mirando por la ventana para ver si alguien pasaba caminando o en auto. Sentía una ansiedad constante, como si un enjambre de abejas estuviera zumbando en mi cabeza. Estaba atrapado de alguna forma y no podía salir, y no tenía la menor idea de por qué. Intenté salir un par de veces más, pero siempre terminaba de nuevo en el sofá. Ese lapso de tiempo perdido me ponía los pelos de punta, así que no lo hacía con frecuencia. A medida que avanzaba el día, la niebla se hacía más espesa y parecía acercarse poco a poco. Finalmente, cerca de la medianoche, bostecé tan fuerte que me lastimé un músculo del cuello y decidí dormir nuevamente. No había logrado absolutamente nada. A la mañana siguiente, me sorprendió ver que mi ropa de trabajo estaba lavada y doblada en una pila ordenada sobre la silla junto a la cama. Me la puse con cierta reticencia. Olía al detergente que usaba en casa, como si la hubiera llevado a mi lavadora y la hubiera limpiado yo mismo. Mientras tomaba mi café y comía una tostada, decidí echarle un vistazo a la lavadora en el sótano. Pensé que si el interior de la máquina seguía húmedo, sería señal de que alguien más estaba escondido en la casa conmigo. La idea me dio escalofríos y me hizo querer esconderme en una esquina, pero tenía que saberlo. Tenía que descubrir por qué estaba atrapado ahí y cómo salir. Bajé al sótano, sosteniendo mi taza con los últimos sorbos de café. La mayor parte del sótano estaba terminada, excepto por el cuarto de lavandería. Incluso después de encender el interruptor, el lugar se veía oscuro y tenebroso. Por un momento, creí ver algo por el rabillo del ojo, pero al voltear, solo era una pila alta de equipo de campamento y decoraciones navideñas. La lavadora era de carga superior, y la tapa estaba cerrada. Pensé que la había dejado abierta, pero ahora no estaba seguro. En casa siempre la dejo abierta para evitar que se forme moho, pero los dueños harían lo mismo. De repente, escuché un suave golpe proveniente de la máquina y casi salto del susto. De hecho, literalmente salté. Sentí mi cabeza rozar ligeramente una viga expuesta en el techo. Intenté calmarme, diciéndome que solo estaba en ciclo, pero entonces recordé que yo no la había puesto a funcionar, lo que significaba que alguien más lo había hecho. Luego me di cuenta de que no podía estar funcionando. Las luces indicadoras estaban apagadas y el temporizador marcaba apagado. Otro ruido salió de la máquina. Me pregunté si habría una ardilla o un ratón atrapado adentro,
y eso me tranquilizó un poco. Seguía siendo un problema, pero al menos era algo normal. No había un fantasma atrapado en la lavadora. Encontré una sábana en el cesto de ropa sucia y la extendí para usarla como red en caso de que algo estuviera atrapado ahí. Lentamente, con cuidado, levanté la tapa de la máquina. Por un segundo, no vi nada. Luego, algo salió disparado hacia mí. Se quedó suspendido en el aire un momento, fácil de atrapar con la sábana, pero estaba tan impactado que no me moví. Una franja azul pasó zumbando junto a mí, y cuando intenté lanzar la sábana sobre ella, fallé. El pez cirujano azul flotaba en el aire, moviendo sus aletas, mirándome con ese ojo vacío, y luego se lanzó escaleras arriba. Me quedé mirándolo, atónito. Tenía que estar soñando. No podía haber visto al cirujano azul nadar en el aire frente a mí. Ya había soñado antes con peces volando así que tenía que estar soñando ahora. Eso explicaría toda esta extraña situación. En los sueños, el tiempo parece moverse de manera diferente, así que seguramente solo había sentido como si hubiera pasado varios días atrapado en esta casa. Por un momento, sentí una desconexión extraña, como si todo fuera un sueño. Tenía que serlo, ¿verdad? Era la única explicación razonable. Di un sorbo a mi café, y el sabor me devolvió a la realidad. No, no estaba soñando. Esto era real. Sólido, tangible y definitivo. Tomé la sábana conmigo y fui tras el cirujano azul. Lo busqué infructuosamente un rato, hasta que escuché un golpeteo en la cocina. Allí estaba, intentando abrir un gabinete con su nariz. Se giró para mirarme cuando entré al cuarto, e intentó escapar nuevamente, pero esta vez fui más rápido. Le lancé la sábana encima, y empezó a sacudirse, intentando escapar. La envolví con fuerza, atrapándolo en un pequeño bolsillo. Seguía forcejeando, sorprendentemente fuerte para ser un pez fuera del agua. ¿Y ahora qué? Podía devolverlo al acuario, pero ¿saldría nadando otra vez? ¿O debería meterlo en una caja o algo así? Tomé una decisión impulsiva. Fuera lo que fuera aquella cosa, no era realmente un pez. Y si lo era, ya estaba viejo y enfermo. Extendí la mano, tomé el cuchillo más grande del bloque y, sujetando al pez amarrado sobre la encimera de la cocina, bajé el filo con fuerza en un solo movimiento. El cuchillo estaba afilado. Cortó la sábana y casi atravesó al pez sin detenerse. Este dejó de moverse de inmediato. Retiré el cuchillo y observé lo que había hecho. No había sangre ni vísceras. Lentamente desenvolví la sábana y vi lo que quedaba del cirujano azul. Por fuera parecía un pez, pero por dentro no había órganos ni carne. Estaba lleno de una sustancia extraña, cremosa y espumosa, uniforme en toda su estructura. No era algo vivo, en absoluto. Era como si alguien hubiera intentado replicar un pez sin saber que debía mantenerse en agua o cómo era realmente su interior. Hice algunos cortes más para confirmar que todo era espuma, incluso dentro de los ojos. En retrospectiva, desearía haber guardado esa cosa para confirmar que era real. Pero despertó algo primitivo en mi cerebro, quizá un miedo al contagio o algún tipo de rechazo instintivo por lo extraño. Así que lo envolví con cuidado en la sábana, lo metí en una bolsa de plástico que encontré bajo el fregadero, abrí la puerta principal de par en par y lo lancé con todas mis fuerzas antes de cerrar la puerta de golpe. En mi adrenalina y miedo, tardé un momento en darme cuenta de lo que acababa de hacer. Había abierto la puerta. Lo había logrado. No hubo apagón, ni regresé en un parpadeo al sofá 10 minutos después. Había visto el exterior. Extendí la mano hacia la perilla, pero dudé. ¿Y si lo único que había hecho posible abrirla era que no había salido? Tal vez esa era la diferencia. Así que hice un plan claro en mi mente. Solo abrir la puerta. Giré el pomo y, lentamente, la abrí de nuevo. El aire húmedo y cálido del exterior golpeó mi rostro. No olía realmente a aire fresco, pero al menos era diferente al del interior de la casa. Miré alrededor, asegurándome de mantenerme dentro del umbral. La criatura envuelta en la sábana yacía inmóvil en la calle frente a la casa. Las demás casas permanecían en silencio, dispuestas en un semicírculo o al final del callejón sin salida. Parecían completamente normales. Números en las puertas, césped cuidado o descuidado, autos estacionados en las entradas, una bicicleta infantil atada a una cerca.
Pero no había vida en ningún lado. Nada se movía. Ni siquiera una mosca. Miré a mi alrededor durante unos minutos, pero eventualmente la escena antinatural me superó y cerré la puerta nuevamente, acobardándome dentro. Era desgarrador estar tan cerca de la libertad y elegir el infierno conocido en su lugar. Esa noche decidí que la cama de invitados era demasiado pequeña e incómoda, así que dormí en la habitación principal. Me desperté sintiéndome muy aturdido, pero noté que había algunas cosas extrañas. Primero, la puerta del vestidor estaba completamente abierta, aunque estaba seguro de que la había cerrado la noche anterior. Dentro, cada gancho del lado izquierdo sostenía una copia idéntica de mi camisa de trabajo, y cada gancho del lado derecho tenía un par de mis overoles. Una canasta contenía docenas de pares idénticos de mis calcetas negras, y otra tenía decenas de calzoncillos iguales a los que llevaba puestos. Todo limpio, doblado perfectamente e incluso planchado. Mientras me vestía, noté que el cuadro en la pared del dormitorio había sido reemplazado por un póster de Master of Puppets que había tenido en mi dormitorio universitario. Incluso parecía sujetado con las mismas tachuelas. Me quedé observándolo durante mucho tiempo, examinando cada agujero de las tachuelas y cada pliegue, maravillado por el nivel insano de detalle. Parecía exactamente el mismo póster, pero no podía serlo. Había visto cómo mi obsesiva exnovia lo quemaba en el jardín en 2009 junto con mi colección de discos. Los Anderson no tenían una cafetera normal, tenían una de esas máquinas de cápsulas. Noté que el soporte de cápsulas había sido rellenado. Todos estos cambios me hicieron darme cuenta de que no estaba solo en la casa, y la inquietud me recorrió la espalda como un escalofrío. Me encontré girando constantemente la cabeza, examinando sombras. Mientras sostenía mi taza de café, miré por la ventana delantera. La niebla era aún más densa ese día, casi sólida, como algodón de azúcar. Una idea empezó a formarse en mi mente. Abrí con cuidado la puerta principal una vez más, asegurándome de mantener mis intenciones bajo control. No iba a intentar salir. Solo quería mirar. Con cuidado, extendí un pie sobre el umbral, diciéndome que solo quería tocar el escalón de la entrada para asegurarme de que era sólido. No pasó nada extraño. Retiré el pie. Tomé una decisión, supuestamente inocente, en mi cabeza. Simplemente salir al porche con mi café para beberlo ahí. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Despertar de nuevo en el sofá? Valía la pena intentarlo. Salí de la casa, dejando la puerta abierta, como señal de que planeaba regresar pronto. Al cruzar el umbral, sentí cómo cambiaba el aire. La humedad era increíble. Vengo de una parte del país muy seca y no estaba acostumbrado a tanta humedad. Sentí mi piel volverse pegajosa y mi ropa adherirse a mí. Caminé hacia la pequeña mesa del patio con aparente despreocupación y me senté en la silla de metal que estaba ahí. Me estremecí al darme cuenta de que estaba completamente cubierta de rocío, pero decidí quedarme de todos modos. Después de todo, tenía varias mudas de ropa seca arriba. Así que me quedé ahí, tomando mi café y observando el callejón sin salida. A primera vista parecía normal, incluso apacible, pero también había algo antinatural y amenazante en él. Juraría que, con el rabillo del ojo, vi formas extrañas y enormes moviéndose entre las casas. Sin embargo, no vi nada desde las ventanas. Parecía estar solo. Fiel a mi promesa silenciosa, volví a entrar a la casa. Esa tarde, después del almuerzo, decidí probar un poco más los límites. Me quedé en el umbral, mirando hacia afuera, y hablé en voz alta. Olvidé algo en mi auto. Mientras hablaba, me di cuenta de que no había dicho una palabra en días. No suelo hablar solo. Mi voz sonaba algo ronca y áspera. Carraspeé. Solo voy a buscarlo. Le dije al vacío callejón sin salida. Bajé los escalones con paso firme, escaneando el vecindario con la mirada. Juraría que vi más de esas sombras extrañas moviéndose, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, desaparecían. Presioné el botón de mi llave para abrir el auto, abrí la puerta del pasajero y busqué algo al azar que pudiera fingir haber venido a buscar. Mis dedos encontraron una botella de Pepsi a medio terminar en el portavasos. Fingí una expresión de triunfo mientras me ponía de pie, sujetándola. Cerré la puerta y miré a mi alrededor.
Ahí estaba, al otro lado del callejón, al menos a 15 metros de distancia. Estaba asomándose desde la esquina de una casa. Mi estómago se hundió y sentí que mi corazón se detenía. Estoy seguro de que estaba viendo su ojo. Era enorme, como una canica del tamaño de un puño, brillante y húmedo, negro con un anillo azul parecido a un iris. No parecía estar adherido a una cabeza, sino a una masa de carne gris y extraña. Fuera lo que fuera, no tenía forma humana. Debió darse cuenta de que lo había visto, pero no intentó ocultarse. Con rápidos movimientos de los ojos, miré hacia el resto de las casas, pero no vi nada más. El ojo no se movió, simplemente seguía mirándome. Sabía que tenía que mantener la farsa. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y la solté. Traté de calmar mi respiración y controlar mis nervios. Lo más aterrador que he hecho en mi vida fue darme la vuelta, darle la espalda a ese ojo y fingir que no lo había visto. Sabía que seguía observándome, pero no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Tal vez la razón por la que me desmayaba era que esas cosas me atrapaban, me dormían, borraban mis recuerdos y me devolvían al sofá. Era la única explicación que podía imaginar. Pero fingí. Me di la vuelta, sujetando la botella de Pepsi tibia, y caminé de regreso por los escalones hacia la casa. No volví a mirar atrás hasta que cerré la puerta de golpe. Entonces pegué la nariz al vidrio de la ventana del frente, buscando esa cosa. Pero ya no estaba. No volví a intentar algo así hasta 2 días después. Esta vez estaba decidido a aventurarme aún más lejos. Fuera lo que estaba ocurriendo, no podía quedarme en la casa para siempre. Para ese punto, empezaba a sentirme confundido sobre de quién era la casa. Parte de mí recordaba a los Anderson, pero otra parte sentía una familiaridad profunda, como si hubiera vivido ahí durante años. Estaba teniendo sueños extraños, algunos de los cuales involucraban criaturas con grandes ojos negros que me visitaban por la noche para examinar mi cuerpo. Sabía que debía salir, pero necesitaba una estrategia. Me paré nuevamente en el umbral y miré hacia el vecindario. Igual que todos los días. Vi algo al otro lado de la calle. Quiero echarle un vistazo más de cerca. Ya regreso. Hablar en ese extraño lugar abandonado, habitado por esas sombras, se sentía peor que el silencio constante. Tragué saliva y salí por la puerta principal hacia el aire húmedo. Una vez más bajé los escalones con movimientos cuidadosamente medidos. Pasé junto a la bolsa de plástico con el pez falso. Caminé hacia la calle, crucé el camellón y seguí adelante. La tentación de correr era enorme, pero mantuve un paso uniforme. Sospechaba que lo que había más allá de la niebla no era un lugar al que quisiera llegar. Mi mirada captó una figura roja en el césped de una de las casas. Alteré mi camino con cuidado, me incliné y la recogí. Era una pistola de agua para niños, de esas baratas que podrías comprar en una tienda de $1, hecha de plástico transparente teñido de rojo. Sin embargo, no parecía hueca. Era sólida por completo. Se sentía extraña en mi mano. La apreté con suavidad y me di cuenta de que estaba hecha de la misma espuma extraña que tenía el cirujano azul. La solté por la sorpresa. ¿Quién haría algo así? Probablemente no servía como pistola de agua. Era como si estuviera diseñada solo para parecer una, pero ¿para quién? Para mí. De repente, escuché un grito agudo. Me giré y vi a una mujer corriendo hacia mí, moviendo los brazos y las piernas a toda velocidad. ¡Corre!, gritó. Me tomó del brazo y me arrastró con ella. Por la expresión en su rostro, estaba huyendo por su vida. Corrí con ella, y la guié de regreso hacia la casa de los Anderson. Por aquí, grité. Al llegar al camino de entrada, me di cuenta de que un fuerte zumbido nos rodeaba. Algo invisible generaba un ruido ensordecedor, que se hacía más intenso a medida que subíamos los escalones y cruzábamos la puerta abierta. Cerré la puerta de golpe detrás de nosotros. El sonido fuera era ensordecedor, extremadamente grave y oscilante, como el canto de una ballena. Ambos caímos al suelo con dolor, tapándonos los oídos. No estaba del todo seguro de cuándo terminó el ruido, porque fue tan fuerte que probablemente dañó mi audición. Durante horas, escuché un zumbido constante. Sara fue la primera en darse cuenta de que el sonido había cesado, y me sacó de mi aturdimiento sacudiéndome. ¿Los viste? ¿Están afuera?
Eché un vistazo por la ventana. No están cerca. Pero han estado en el vecindario todo este tiempo. Me han estado observando. ¿Cómo llegaste aquí? Me encogí de hombros. Esta casa está en mi ruta. Yo. Me costaba recordar. ¿Qué hacía yo en esta casa? ¿Era reparador? Tuve que cavar profundo en mi memoria. Miré la bolsa de equipo que seguía junto a la puerta. Limpio acuarios. Limpié el tanque aquí, y luego descubrí que no podía irme. Eso fue hace, no sé, quizá 5 días. Ella asintió. Sí, me pasó algo similar. Creo, no recuerdo mucho. Me llamo Chuck. Dije, extendiendo la mano. Ella me abrazó en lugar de estrechármela, y la sostuve con fuerza. Fue un gesto completamente casto. Ambos estábamos aliviados de ver a otro ser humano. Se sentía bien tocar a alguien real y vivo. Soy Sarah. Pasamos el resto del día compartiendo nuestras experiencias. No había mucho. Ella había tenido los mismos episodios de desmayo cada vez que intentaba irse, hasta la última vez, cuando me vio desde su ventana y corrió hacia mí. Había estado quedándose en otra casa, pero no nos habíamos visto porque las ventanas no permitían buena visibilidad entre ambas viviendas. Le conté sobre los peces. Ella tuvo una experiencia aún más extraña. Había un pequeño caniche en su casa, y desde que apareció la niebla, actuaba de manera extraña. Caminaba mucho sobre sus patas traseras, la miraba de forma inquietante y no comía ni bebía nada. Lo encontró en lugares extraños, como parado en el fregadero de la cocina o mirándola desde su closet en la noche. Ni siquiera podía recordar si era su perro. Su amnesia parecía aún más profunda que la mía. Un día, intentó subirse a su regazo mientras estaba en el sofá, pero se movía de manera tan antinatural que ella no pudo soportarlo. Trató de apartarlo, pero era insistente. Finalmente, convencida de que no era un perro real, fue a la cocina y agarró un cuchillo. Me dijo que simplemente no podía seguir viviendo con eso. El perro atacó primero, mordiéndole el tobillo. Me mostró la herida. Parecía extrañamente limpia, como si fueran muchas cuchillas pequeñas en lugar de la presión de una mandíbula. Y, a diferencia de una mordida animal, estaba sanando con facilidad y sin infección. Ella apuñaló al perro y descubrió que estaba lleno de una espuma densa y extraña, igual que los peces. Una vez que lo cortó en pedazos, dejó de moverse por completo. Lloró al terminar de contarme la historia. Claramente la había afectado mucho. Le pasé el brazo por los hombros. Terminamos abrazados durante 1 hora completa, inmensamente aliviados de tener compañía humana otra vez. Cuando se hizo tarde, le mostré dónde estaba la cama extra y me fui a dormir. Esa fue, de lejos, la peor noche. Ahora sé con certeza que vinieron a visitarme mientras dormía. No recuerdo detalles, solo imágenes borrosas e impresiones. Pero estaban en la habitación. Recuerdo despertar y encontrarme rodeado por ellos. Era demasiado oscuro para verlos claramente, solo un caos de grandes ojos negros y sombras. Recuerdo sentir sus brazos tocándome, como tentáculos, pero también como brazos humanos articulados, aunque no se sentían como nada vivo que hubiera tocado antes. También recuerdo gritos, y me pregunté si eran míos. Desperté con el peor dolor de cabeza de mi vida, como si un casco de dolor envolviera mi cráneo. Me tambaleé escaleras abajo, donde escuché ruidos provenientes de la cocina. ¿Sarah? Ahí estaba, de pie junto a la estufa, usando una camisón blanco traslúcido. Era favorecedor, pero algo revelador. Me sentí algo incómodo. Ella me miró por encima del hombro. Buenos días, cariño. ¿Cuántos huevos quieres? Parpadeé. La escena parecía sacada de una película antigua, donde ella era una ama de casa de los años 40. Me sonrió con una especie de mirada vacía en los ojos. ¿Lo de siempre?, preguntó, sosteniendo un huevo sobre la sartén. ¿Seguro?, respondí. Supuse que se había servido algo de comida, lo cual tenía sentido, y fue amable de su parte cocinar para mí también, pero la situación se sentía muy mal. Se nos acabó el jugo de naranja otra vez, dijo, sirviendo 2 vasos de jugo de manzana. Nos sirvió el desayuno en la mesa del comedor.
tocino, huevos, tostadas, café y jugo. Estaba delicioso. Parecía saber exactamente cómo me gustaban los huevos, sin preguntar. Miré alrededor, tratando de pensar pese al dolor punzante en mi cabeza. ¿De quién es esta casa?, pregunté. Estaba justo en la punta de mi lengua, pero no podía decirlo. Es nuestra casa, respondió con suavidad, como una maestra educando a un niño. Asentí. ¿Cómo me lo pude permitir, entonces? Bueno, eres contador. ¿Recuerdas? Lo soy. Ah. ¿Y tú qué haces? Soy higienista dental. Sí. Eso tiene sentido. Sabía que había algo extraño en todo esto, sin embargo. Estaba ahí, justo fuera de mi alcance, y no lograba llegar a ello. ¿Cuánto tiempo llevamos casados?, pregunté. Un poco más de 2 años. Asentí. Está bien. Ella apiló los platos y se dio vuelta para llevarlos a la cocina. Fue entonces cuando noté lo que había pasado por alto antes. Entre su desordenado cabello rubio, había algo rojo. Me di cuenta de que debía ser sangre que se había quedado en su cabello, de donde su cuero cabelludo había sido cortado. Metí la mano en la parte trasera de mi cabeza y descubrí que lo mismo me había sucedido a mí. Retiré la mano y vi copos de sangre seca en mis dedos. Mientras Sara lavaba los platos, yo deambulaba por la casa en un estado de aturdimiento, sintiendo que estaba buscando algo. Observaba a los peces, sintiendo algo extraño y familiar. Había tenido esos peces por un tiempo, aunque no había nada raro en eso. Me dirigí hacia la puerta principal, y fue entonces cuando lo vi. Mi bolsa llena de equipo para limpiar acuarios seguía allí. No soy contador, susurré. De repente todo me volvió a la mente. Mi verdadero trabajo, mi verdadera vida. Recordé todo. Solo había conocido a Sara ayer. ¿Qué nos habían hecho? Habían estado hurgando en nuestros cerebros, editando todo sobre nosotros, cambiando nuestros recuerdos y nuestras vidas. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, haciéndome saltar. Me giré para mirarla a los ojos, y me sorprendió lo que vi. Esta mujer, que solo me había conocido ayer, me miraba con una afectuosidad que solo podía venir del amor de años. Según ella, yo era su esposo, y éramos felices y estábamos enamorados. Sentí 2 partes de mí luchando por dentro. ¿A quién amaba yo últimamente? Había estado con un tipo llamado Gerald durante 1 año, pero no funcionó. No había salido con una mujer en un tiempo, pero después de Gerald había estado pensando en eso. Decidí que no quería algo serio, que no estaba listo para un compromiso tan pronto. Luego estaba la versión falsa, editada de mí, que era artificial pero aún se sentía real. Esta parte de mí había estado encantada cuando Sara dijo que sí, se casó conmigo frente a ambas familias. Fui fiel a ella, la adoré, la apoyé, y ella hizo lo mismo por mí. Habían sido 2 años increíbles. Honestamente, nunca amé a nadie tanto como esta versión de mí amaba a Sara, aunque todo eso fue inventado de la noche a la mañana. Me acerqué y la besé tiernamente. Sí, estoy bien. Voy a tomarme un Tylenol y a darme una ducha. Al día siguiente, la niebla había desaparecido y la luz del sol volvió. Salí con mi café de la mañana y disfruté de la sensación del sol en mi rostro. Era domingo, y los niños jugaban. Nuestros vecinos regresaron de la iglesia y me saludaron con la mano. El lunes me senté en mi oficina para hacer algunos cálculos y descubrí que la nueva versión de mí sabía exactamente cómo hacerlo, aunque la vieja versión de mí nunca había tomado un solo curso sobre el tema. Llené hojas de cálculo, archivé documentos y respondí correos electrónicos como si lo hubiera hecho durante años. Sara llegó a casa del trabajo y se alegró al ver que el yo antiguo había cocinado lasaña. La nueva versión de mí era inútil en la cocina, así que se sorprendió gratamente. Mentí y le dije que había visto algunos vídeos en YouTube, pero honestamente, cocinar solía ser mi verdadera pasión y mi meta universitaria. El mundo era tanto extraño como familiar ahora. Me encontré con Gerald esa semana en el gimnasio, y no parecía reconocerme. Parecía realmente diferente ahora. Me sorprendió descubrir que él también había sido editado, y ahora estaba casado con una mujer, aunque él había sido estrictamente gay.
El hecho de que hubieran cambiado su sexualidad era perturbador, pero no podía decir nada al respecto. También me encontré con otras personas que conocía. Mi hermana tampoco me reconoció, lo que me rompió el corazón. No pude evitar llorar en la cama esa noche, y no pude contarle a Sarah por qué. Otras personas estaban mucho mejor. Al principio no reconocía al jefe de Sarah, el tipo sin hogar que solía estar en el 7-11 cerca de mi antiguo departamento. Ahora estaba limpio, viviendo una buena vida. No tenía recuerdo de haberme pedido dinero ni de esconder su licor detrás de su espalda. Muchas veces, me olvido de que todo eso sucedió. Sé que suena raro, pero 12 años viviendo como el nuevo yo me metieron en ese patrón. Tenía preocupaciones más grandes que mi pasado en el mantenimiento de acuarios. Tenía 3 hijos, una esposa y una hipoteca. No fue hasta que fui a esa conferencia en Crockett Falls cuando realmente entendí la situación en la que me encontraba. Estaba en las montañas, un bonito lugar para vacaciones. Estaba conduciendo de regreso un poco más tarde de lo planeado, así que el sol ya comenzaba a ponerse, y cuando tomé una curva en la carretera, no vi el ciervo hasta que lo golpeé de frente. Hubo un destello de cuernos, pelo marrón claro, y un ojo oscuro mirándome con pánico. El animal pasó por el capó de mi coche, por el techo y cayó sobre el pavimento detrás de mí. Pisé los frenos, demasiado tarde, y me detuve al costado de la carretera. Me tomó un minuto calmar mi respiración y tranquilizarme. Miré a mi alrededor. No había otros autos en la carretera. Abrí la puerta y salí. Imposiblemente, no había ni un solo golpe en el capó ni una grieta en el parabrisas. Desconcertado, caminé hacia el frente de mi coche. Había un poco de pelo corto de color marrón claro, pero eso fue todo. Ningún daño en absoluto. Miré más allá de mi coche hacia el animal. Se veía extraño bajo las luces traseras, no había sangre por ningún lado. Me acerqué lentamente, confundido. Yacía allí inmóvil al costado de la carretera, doblado en ángulos extraños. Luego vi donde el impacto lo había abierto, exponiendo una extraña espuma de color crema en su interior. Hasta ahora, había imaginado que el callejón sin salida con niebla había sido una especie de antesala para una nueva versión del mundo real. No tenía una explicación firme para ello, pero después de que la niebla se despejó, asumí que me habían devuelto a casa. Pensé que solo las personas habían cambiado. Ahora lo sabía. El callejón sin salida había sido un lugar de transferencia, como un pez mudándose a casa dentro de una bolsa plástica. Acabo de ser transferido a un acuario más grande. El ciervo se movió de repente, dándome tal susto que retrocedí. Su cuello roto giró para mirarme directamente, luego sus extremidades comenzaron a moverse mientras intentaba recomponerse y ponerse de pie. Hice un intento de gritar, pero fue un quejido. De alguna manera, logró ponerse de pie, a pesar de ser una parodia torcida y rota de su forma original. Tropezó y se adentró en el bosque. Conduje a casa e intenté olvidarlo, todo de nuevo. No hay duda de ello. No estamos en casa ahora. No lo hemos estado por un tiempo. Si estás leyendo esto, debes estar en el mismo lugar que yo. ¿Alguien más recuerda?